Bienvenida, Alba, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos. Un placer compartir otra velada más contigo y nuestra querida audiencia. Vamos, Alba, a seguir por esos derroteros de manipulación a nivel, no sé si estatal, gubernamental, pero sí a nivel informativo, a través de cualquier medio. Y nos vamos a centrar básicamente, o principalmente vamos a iniciar nuestro tema de hoy en los medios audiovisuales, ¿no? Vamos a ver esos actores, entre comillas, los de actores contratados, expuestos a nivel público para seguir e informar una misma línea condicionada e impuesta desde los poderes gubernamentales y desde los poderes fácticos alternativos. Alba. Así es, vamos a hablar de los actores de crisis. Voy a empezar por el principio para que, sobre todo, ninguno de los dos tengamos problemas legales, porque lo que no pretendemos es desinformar ni tampoco quitar a las víctimas del dolor que han podido llegar a padecer. Es cierto que cuando hablamos de actores de crisis ya empezamos a entrar en un círculo de teorías conspirativas un tanto controvertido por algunas de las desinformaciones que habrían desmontado y que además, pues repito, han costado juicios a personalidades tan relevantes como Alex Jones. En cuanto se trata el tema de actores de crisis, también conocido como crisis actors, la fórmula en inglés, ya automáticamente se lanza todo al saco de las teorías conspirativas, tratando además cosas tan reales como es el nuevo orden mundial de fantasía. Y digo reales porque es que ya no se esconden nuestros políticos a la hora de hablar de una globalización, de una única agenda. No es descabellado pensar que los ataques de falsa bandera existen como parte de una estratagema política. Y bueno, lo mismo con las cortinas de humo, tan utilizadas, por ejemplo, en el periodismo, por no decir casi siempre. Y los actores de crisis, en realidad, la definición correcta es que son profesionales o personas con las habilidades necesarias que se ocupan de interpretar el papel de víctima durante simulacros para capacitar a socorristas, a la policía, bomberos, personal de emergencias sanitarias, etcétera, algo benévolo, algo controlado y positivo para la formación de estos otros profesionales, para entrenarlos a la hora de afrontarse en una situación crítica. ¿Qué dice esa teoría conspirativa de Internet? Conspirativa entre comillas, porque aquí hay tela para cortar, pero ahora entramos en materia. Pues, que los actores de crisis son actores reales que fingen ser víctimas de catástrofes llamativas y que se reparten en eventos dramáticos para figurar en noticias y servir como ejemplo de la manipulación mediática. Se considera que, por dar una pincelada, que podemos encontrar en fotos las mismas personas que salieron en el atentado durante la maratón de Boston, junto con el tiroteo en la escuela de Sandy Hook y el ataque terrorista en Manchester. Que esto también tiene su explicación. Pero, bueno, como te decía, quien habría provocado que este término, con la segunda definición de teóricos de la conspiración, tuviera cierta relevancia, fue Alex Jones, porque el señor Jones aseguró que la masacre de la escuela primaria de Sandy Hook fue un evento fabricado por los medios, llevado a cabo por actores. Y además, el historial de Alex Jones es un tanto controvertido también porque ha llegado a acusar directamente al gobierno de los Estados Unidos de estar involucrado en el atentado de Oklahoma City, en los ataques del 11 de septiembre, la filmación de aterrizajes falsos en la Luna para ocultar la tecnología secreta de la NASA. Y el problema fue cómo lo habló, porque lo expuso con firmeza, con decisión, algo que le ha convertido en un referente por su manera de tratar esta información tan delicada, y también le ha convertido en una figura muy odiada. Pero, y volviendo a lo particular, lo concreto, ¿por qué el tema de los crisis actors le ha supuesto problemas legales al señor Jones? Mira, para quien no lo sepa, lo ocurrido en Sandy Hook sucedió el 14 de diciembre de 2012, cuando Adam Lanza, que era un joven de entonces 20 años, con, según informes, serios trastornos psiquiátricos, entró a la escuela primaria de Newton, en Connecticut, y acribilló a 20 niños y 6 adultos en menos de 10 minutos, usando rifles y pistolas semiautomáticas. Socialmente, y esto es importante, lo subrayo, socialmente ha sido considerado el peor tiroteo masivo en una escuela estadounidense en la historia. Y Alex Jones habría dicho que todo
fue mentira. Y claro, es que expuesto así, con esa rotundidad y ante familiares de afectados, de quienes habrían perdido a sus hijos, con todos mis respetos, creo que no es la mejor opción. Y además se empezó a defender también la teoría que como Alex Jones estaría en lo cierto, pues se perpetró un ataque contra él. Y las noticias expusieron que los abogados de las familias de las víctimas habrían dicho que se encontró pornografía infantil dentro de los documentos electrónicos que les envió Alex Jones. La pornografía, además, habría sido encontrada por los abogados dentro de la metadata de los correos que Jones les había enviado y bueno, esos son correos que estaban dentro de los documentos que Alex Jones tuvo que entregar como parte del proceso legal del juicio, acusado además por difamación que enfrentaba por haber dicho que el tiroteo había sido previamente preparado. Y bueno, Alex Jones entró en cólera, dijo que la pornografía había sido plantada por Christopher Matei, uno de los abogados del estudio que representaba a las familias de las víctimas, y en su programa ofreció hasta $1 millón para quien pudiera proveer más información sobre cómo esa pornografía infantil se había metido en sus documentos. Y también amenazó a Matei, pero bueno, si esto no se sabe qué ocurrió realmente, si fue un ataque contra Alex Jones, si fue un macabro descuido por su parte, o una forma de reforzar públicamente la imagen de víctima de Alex Jones y por lo tanto dar más veracidad en el terreno, entre comillas, conspiranoico, de la explicación que dio el señor Jones referente a Sandy Hook, de que todo había sido mentira. Además, cierro este pequeño paréntesis para aclarar que en el juicio Alex Jones se derrumbó y terminó confesando que es que su fuente había sido un mero usuario del foro 4chan. Y vean o no ciertas las otras teorías que rondan sobre este fenómeno, lo que es cierto es que no podemos aferrarnos a las afirmaciones de terceras personas sin estar del todo seguros. A Alex Jones le costó un juicio muy duro, muy duro. Es cierto también que la justicia deja un poquito que desear. Pero bueno, ya no hablo del señor Jones, sino de nosotros, los usuarios, que a veces hablamos sin pensar dos veces y caemos en pequeñas trampas, sin esas fake news. No obstante, remarco que hay también un caso muy llamativo que nos invitaría a pensar que estos actores de crisis tienen esa doble vertiente de estar pagados por los gobiernos o de formar parte de la manipulación mediática. ¿Qué factores pensamos son los que han empujado ya no a Alex Jones, sino a otros usuarios a trabajar esa interpretación alternativa de actores de crisis? Quiero apuntar que he comenzado con el pobre señor Jones, pero es que no salió únicamente de la boca de Alex todo esto. Personalidades académicas se hicieron eco también, como el caso de James Tracy, que publicó en su blog una serie de artículos llamados Analizando la narrativa de Newton. Recordemos donde ocurrió la tragedia de Sandy Hook, el colegio. Y en su primera entrada, justo 6 días después del tiroteo, señalaba la existencia de contradicciones entre la historia oficial y las entrevistas con los testigos de la masacre. Hay que reconocer que en este primer post el señor Tracy no acusaba a las víctimas de Newton como actores, pero meses después ya consideraba con firmeza esta teoría. ¿Y qué hizo saltar las alarmas? Pues que escribió posteriormente que resultara extraño que hubiese estudiantes y familiares muy predispuestos a responder las preguntas de la prensa, y que una de las razones podía ser que era debido a que se habría, remarco el condicional, se habría contratado actores previamente adiestrados para trabajar con las autoridades federales y estatales, todo en coordinación con los medios de comunicación, y así se habría transmitido una crisis conforme se manifestaban los detalles de ese trágico hecho. Recordemos, como he dicho al principio del programa, que fue una de las mayores masacres a nivel social estipuladas en la historia de Estados Unidos. Y como la de Columbine, con la imagen de Marilyn Manson y el rock and roll, el satanismo. Pero volviendo a Sandy Hook, con esta teoría vemos cómo empezó todo, con un foro de donde Alex Jones sacó la información y una serie de blogs
que tampoco afirmaban rotundamente nada al principio, pero que los lectores directamente interpretaron como realidad desde un primer momento, y todo se retroalimentó para dar por verdad algo que todavía estaba en estado de investigación. Y destacamos también otro sitio muy llamativo, que es el portal Raw Scoop, con la publicación El nuevo éxito de los reality shows. Sandy Hook, ya Sandy Hook es un reality, en la que repetía lo mismo que todas estas versiones anteriores. Tengo aquí una frase de su autor, Travis: las familias parecían estar interpretando un papel en lugar de estar llorando la pérdida de un ser querido. Parecía que estuvieran recitando un guión en esas entrevistas. Vale, ¿qué más factores entran aquí? Si nos fijamos, si echamos un vistazo a los trabajos de estas publicaciones, y ya vuelvo a remarcar, no me dirijo necesariamente a lo de Alex Jones, lo que hizo sostener todas estas teorías, al menos desde el principio, eran afirmaciones basadas en suposiciones, creencias, malos entendidos. Tenemos el punto esotérico, que soy la primera que es consciente que ciertas élites se basan en una numerología, ya no es un secreto, que si bien puede ser acertado, no siempre se cumple a rajatabla. Es decir, el autor insistió en que la masacre de Sandy Hook era un montaje, y el aspecto del flujo temporal resultaba destacable porque había un intervalo de 7 días previos al solsticio del 21 de diciembre de 2012. Tengo aquí otra frase que decía: los rituales sangrientos son el método de la cábala para concretar el poder antes de que ocurran sucesos temporales clave, sobre todo si se hacen coincidir con sucesos solares o lunares. Bueno, es más, la publicación al final termina sugiriendo que las conspiraciones se asignan mediante inteligencia artificial y manipulaciones del flujo temporal. Estos sucesos, leo, son holográficos en su ejecución, compartimentados en su comisión y temáticamente intercalados en la neuropatía del tiempo del sueño. Bueno, las publicaciones de Tracy fueron difundidas en prensa, muy llamativas, como no, a raíz del programa Sun Sentinel, muy relevante en el ámbito mediático, con una audiencia imponente, a quien se le quedó grabado a fuego el término actores de crisis. Es que incluso se trató el tema de la CNN con Anderson Cooper. Se ha llegado a utilizar hologramas para operaciones políticas o de falsa bandera, o para cortinas de... Pues mira, sí, se ha registrado. La prensa ha reutilizado material audiovisual o ha hecho uso de falsos expertos o falsos... Pues mira, por supuesto, que lo hemos visto también hasta hace 4 días, como quien dice. Es que esto es tan antiguo como la propia profesión, Juan Carlos. Sandy Hook reunía todos esos elementos. Pues no pudo demostrarse esa teoría tan ambiciosa, y yo creo que hay algunas cositas que no serían tal cual afirmaban estos investigadores. Pero bueno, cada vez vemos que se mezclaban hechos de otras situaciones, se aplicaban a lo de Sandy Hook y al final se engordaba más aún esta bola. Y sí, según el enfoque común, pues estos actores de crisis están ahí para reforzar las emociones que evocan la escena que protagonizan. Una personificación perfecta, ¿de acuerdo? Y perfectamente calculada de la crisis en sí o las catástrofes. Es que una de las pruebas que aportó Alex Jones en el juicio fue la fotografía de una chica que había aparecido en esas 3 catástrofes diferentes que habíamos comentado antes. Y habría protagonizado también pues lo ocurrido en Aurora, en Colorado, lo de Sandy Hook, lo de Boston, el atentado en París, hasta que al final, investigando un poco más y sin prejuicios, se llegó a la conclusión de que al menos eran 3 chicas diferentes, al menos 3. Carly Soto, la de Sandy Hook, Amanda Midek, Aurora, y Emma McDonald en Boston. Pero claro, es que los actores de crisis suelen ser identificados a través de fotos en las cuales se les mostraría cumpliendo diferentes roles de familiar, de víctima, de testigo, de personal militar, de salud. Y otra razón para considerar que alguien es un actor de crisis es que no se ven lo suficientemente afectados como la gente se espera, no pasan esa fase de duelo o ese shock
como se cree normal o habitual. Se les identifican otras imágenes con un comportamiento diferente, creando sospecha. Barbara Starr, por ejemplo, es una de las sospechosas, una supuesta corresponsal del Pentágono, una periodista, porque llegó a aparecer en repetidas ocasiones infiltrada como testigo de más desastres. Y era demasiada coincidencia, demasiada casualidad, bueno, casualidad o causalidad, pero es que también existe la fotografía de un niño llamado Noah Poster, víctima también de Sandy Hook, que habría sido el centro de investigaciones de Alex Jones, porque, bueno, no podemos ver la foto, pero el rostro de la criatura tiene unas facciones peculiares, marcadas, muy dulces, como un niño modelo. O bueno, así lo intentaba dar a entender el señor Jones, porque esa misma foto luego aparece en otro hecho catastrófico, figura como víctima de casualmente otra masacre ocurrida en las escuelas de Peshawar, en Pakistán. Coincidencia, es que ¿cómo es posible que un niño muriese 2 veces en 2 ciudades tan diferentes y lejanas? Y por último también tenemos el caso de en Estados Unidos de Sandy Hook, volvemos aquí, que se señaló en el juicio de un señor llamado, o que se hace llamar, Robbie Parker. ¿Quién fue Robbie Parker? Fue considerado un mártir de lo ocurrido porque, bueno, consiguió hacer llorar a prácticamente todo el país cuando anunció que su hija, Emily Parker, digo los nombres para que la gente de la audiencia investigue por su cuenta y no se quede con lo que decimos nosotros, una niña que ni siquiera había sido formalmente enterrada, fue víctima del tiroteo. ¿Y qué pasa con este caballero? Pues que segundos antes de dar su discurso al respecto, se le captó sonriendo despreocupadamente. Cuando no se había dado la orden de emisión, las cámaras lo grabaron. O sea, alguien que estaba devastado emocionalmente y que no había podido contener las lágrimas al hablar de su difunta hija, se le veía tranquilo, se le veía relajado, riéndose, haciendo así palmaditas a otro señor que tenía al lado, charlando animadamente, como si nunca hubiera vivido una desdicha similar, como quien se encuentra con unos amigos del colegio y ¿qué tal? Y minutos después de ese discurso se fotografió muy feliz con el, bueno, ahora ya expresidente Barack Obama. Es decir, mágicamente, segundos previos a comenzar su intervención, vemos que de la nada su rostro cambia y su voz se quiebra. Y llamó tantísimo la atención este comportamiento. Bueno, a ver, hubo quien lo calificó, estamos barajando todas las posibilidades, como parte de una crisis nerviosa, pero no todos coinciden con ello. Es que, mira, Juan Carlos, en los foros dice que existe la técnica de Robbie Parker para ayudar a actores poco expertos a realizar escenas dramáticas. Porque, además, he dicho que supuestamente este señor se llama Robbie Parker porque su nombre, esto es Voz Populi, ya se ha asociado a la farsa y la manipulación. Es que es un señor imposible de localizar porque el nombre es falso. Tiene otros más nombres este señor. Y el vídeo íntegro donde se puede ver esta anomalía ha desaparecido de internet. Hay copias, hay gente que las tiene. Es más, yo misma traté este tema en Mundo Viperino, conseguí lo que aparece online, en vivo y en directo, y lo que hay guardado de antes del inicio de la emisión. Y aún pueden leerse los diversos comentarios que tuvo su actitud. E incluso hay un análisis minuto a minuto sobre cómo va cambiando, cómo gesticula, cómo evoluciona de la nada. Además, caray, tengo aquí el titular, aquí, vea a Robbie Parker usar el método de actuación con hiperventilación forzosa para entrar en el personaje y el dolor falso durante 5 minutos y 29 segundos. Que gracias a que la gente se dio cuenta de esto y se difundió a través de internet, nos topamos también con el caso de David Hogg, de quien al principio se decía que era un testigo que estaba de visita en Los Ángeles, pero que también se encuentra esa misma personalidad como estudiante de esa escuela y también como periodista de todo a la vez. Todo a la vez, con una edad supuestamente diferente y con una... en fin, otras personalidades. ¿Qué pasó con la masacre de Sandy Hook al final?
que los medios enseñaron cómo los transeúntes pedían, lo que sacaron los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Enseñaron cómo los transeúntes pedían instaurar un régimen más estricto con las armas. Y los días siguientes al estallido del tiroteo se habría realizado un seguimiento del autor de los hechos, Adam Lanza, recordemos, mostrando que la única novedad del caso era que cada vez en su casa había un mayor número de armas. Y a raíz de eso empezó o intentaron comenzar un movimiento. ¿Qué nos enseña el caso de los actores de crisis en periodismo, repito, con esta interpretación alternativa? Pues, mira, es que lo primero que señalo, que ha cambiado el significado del término por el uso popular. Hoy en día dices actores de crisis y la gente dice, oh sí, claro, esos que están pagados por los medios. O sea, lo que en realidad es una práctica para ayudar a otros profesionales por medio del voluntariado, unas técnicas específicas, saber cómo desenvolverse en situaciones típicas, los simulacros, hoy en día se considera una estrategia política para, a través de los medios, mostrar lo que más interesa que se sepa. Hemos mencionado que algunos hechos fueron desmentidos, pero hay otros que continúan siendo un misterio. Y lo único que, o al menos yo, humildemente, lo que saco en claro es que a raíz de una acción hay una reacción, tras esa reacción surge un movimiento para implementar una solución. Esa acción puede ser tal cual la que expongan los medios, o no, porque quizás los medios no son tan transparentes, pero aunque eran periodistas honrados. Pero lo que está claro es que la forma de presentarlo nos induce a sentir una cosa u otra. Y acorde a cómo nos comportemos, nos muestran una serie de opciones que normalmente serían extremas entre sí, se dividen en dos. Muy bonita la teoría. En nosotros estaría la responsabilidad de saber si esas opciones son realmente diferentes o nos van a llevar al mismo camino. Juan Carlos, perdón por el monólogo. No te preocupes, no te quería interrumpir porque me ha parecido muy interesante todo lo que has estado exponiendo, pero según estabas hablando me han venido a la memoria muchísimas de las grandes cosas que nos ofrecen a nivel informativo, por ejemplo aquí en España, ¿no? Y me ha venido también a la cabeza, entre esas cosas que te he mencionado, la manipulación que hay detrás de las manifestaciones cuando se reclaman determinados derechos perdidos o determinadas cosas que esa gente que se manifiesta piensa que tiene derecho, por lo menos, a recibirlas. Y estamos hablando de esos manifestantes que irrumpen dentro de la manifestación, esos elementos subversivos dentro de la manifestación, que lo único que hacen es entorpecer la manifestación, agredir a coches ajenos, a escaparates ajenos, a cosas que no tienen sentido en ningún momento. Sin embargo, la gente que lo está visionando por la televisión se cree que los manifestantes son violentos y por lo tanto pierden el derecho en sus reclamaciones. Pero esos mismos personajes que están haciendo esa violencia son intencionados y son actores como los que tú estás mencionando, precisamente para menospreciar las intenciones pacíficas que tiene esa manifestación. Esto es un ejemplo claro de lo que tú has dicho, lo que pasa que yo me he metido un poquitín más aquí en el plano español. Hay otra cosa que a nivel informativo sale mucho, que son esos actores, entre comillas, esos perrodistas, que también son actores, que son subvencionados de manera tremendamente cuantiosa por el momento, por el estado del momento gubernamental establecido, que solo hacen que exponer esa línea gubernamental, que salen a través de todos los medios de comunicación para inocular dentro de la mentalidad de las personas, de los televidentes, lo que el estado gubernamental de ese momento quiere que la gente reciba. Y dentro de estos perrodistas actores nos podemos encontrar a médicos, a biólogos, a ingenieros, a científicos y a un montón de tipos de personas que venden la verdad por la mentira pagada. No sé si me estoy explicando. Se venden por cuatro perras y engañan a la gente por su egoísmo y por su orgullo. Esto pasa continua y constantemente. Hay muchas imágenes que salen, por ejemplo, en los telediarios. A mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando determinados seguros de alarmas quieren hacer un anuncio,
sacan una información de, yo qué sé, de cualquier cosa, y automáticamente hacen una pausa en ese informativo y te sale un anuncio de venta de seguros. A nadie le da por pensar que esto es condicionado. A nadie le da por dudar de la veracidad de lo que acaba de escuchar en los noticieros, perdón. A nadie le da por cuestionar que nos están vendiendo algo a través de la manipulación de una información. Es que nadie puede llegarse a cuestionar que todo lo que nos están vendiendo por la televisión es por un puñetero egoísmo y por un puñetero objetivo de aquellos que hacen esa información o de los que están por encima. A nadie se le ocurre pensar que todos los medios de comunicación, por lo menos aquí en España, están subvencionados directamente por los poderes alternativos. Es que somos tan sumamente inocentes en este sentido que podemos llegar a pensar que todo lo que nos dicen que hagamos es por nuestro bien. Somos tan sumamente torpes, Alba. Sí, la gente considera, a algunas personas, bueno, porque yo tengo la fe de que hay otros tantos con un espíritu un poco más rebelde, consideran que es algo demasiado ambicioso. Ay, pero ¿cómo puedes llegar a pensar? Pero si nosotros no somos importantes. Es como lo de las redes sociales. Por ejemplo, oye, cuidado con lo que pones en las redes sociales o cuidado lo que haces con los móviles porque las aplicaciones recaban información, tienen los micrófonos abiertos, luego, nuestra vida no es tan interesante. Sí, esto lo hacen por nuestro bien, para luego ofrecernos publicidad mejor, acorde a algo más personalizado, acorde a nuestras necesidades, a nuestros gustos, lo típico. Y luego tenemos cosas como, por ejemplo, el primado negativo, con, no sé, me viene a la cabeza, capítulos de Los Simpsons, por ejemplo. Impresionante. Que lo ponen todo tal cual, películas, la famosa Matrix, por ejemplo, películas que te demuestran que hay algo mucho más allá y la gente en la vida real no le apetece o no quiere o no sabe dar el pie hacia ese puñetazo en la mesa de decir basta ya, me estáis engañando, pero sin embargo cuando llegan del trabajo de noche, ponen la televisión y encienden Netflix y están viendo una película de acción o de apocalipsis zombie, ya a los 2 minutos saben quién es el malo, qué hacen los gobiernos, si la vacuna es buena o mala y si ese virus ha sido provocado y se les ha ido de las manos. Fíjate, es muy gracioso. Sí, fíjate que hablando de las redes sociales, a todos nos ha pasado en algún momento, o bien tu propio perfil ha sido manipulado por Facebook, hablando claro, o bien han manipulado el perfil de un conocido, de una de tus amistades, para etiquetarte en una publicación con una determinada intención. La persona esa, evidentemente, no ha compartido esa publicación y evidentemente no te ha etiquetado. Pero no solamente eso, sino que debajo de esa publicación comentan o publican un comentario diciendo qué bueno es, yo he puesto no sé cuánto dinero y he ganado no sé cuánto dinero en cuestión de no sé cuántas horas. Eso es manipulación. Y si nos manipulan con eso, ¿con cuántas cosas nos manipularán que no sepamos que lo hacen? ¿Con cuántas cosas nos harán ver determinadas circunstancias que no son como nos las hacen ver? No hay solamente las imágenes subliminales que hemos visto o que a lo largo de la historia hemos podido entender, por ejemplo en el cine, ¿no? Esa sensación de justo cuando llega al intermedio, esa sensación de tomar un determinado licor o un determinado refresco o un determinado producto. Eso eran las imágenes subliminales que aparecían, que nosotros no las veíamos, porque dentro de los 24 fotogramas por segundo que se expone el cine, pues te meten 1 o 2 fotogramas de un determinado producto, tú visualmente no lo captas, pero mentalmente sí lo recibes, y automáticamente te entra la ansiedad de ir a consumir ese producto. Pues lo mismo pasa en las televisiones. En las televisiones te están dando una información y por detrás te están poniendo unas imágenes que son falsas o son intencionadas. Yo no digo que sean totalmente falsas, pero sí te ponen las imágenes intencionadas con la información que te están dando. Yo recuerdo un caso, hablando de la pandemia, por ejemplo, recuerdo un caso que fue tremendamente llamativo, que estaban hablando de los hospitales repletos en España y las imágenes que estaban dando detrás de la periodista que estaba desinformando en ese momento, y lo digo con todo conocimiento de causa, estas 2 últimas palabras, eran chinas, porque los letreros del hospital eran chinos. Y que yo sepa, en España todavía no hay hospitales públicos que sean chinos. Que yo sepa. Salvo que me equivoque, y si me equivoco que me corrijan.
Pero eso es desinformación. Esos son terroristas, vendidos por dinero, manipulando la información para inocular en nuestras mentes determinadas líneas a seguir. Y eso no se puede obviar. No se puede obviar. Hay un anuncio que me llama mucho la atención, con todos los respetos a todas aquellas personas de raza negra que pasan hambre, que sufren, que no tienen una vida como debieran de tener como seres humanos que son, que es la de dos niños negritos, bien alimentados, que aparecen, que hace mucho tiempo que no lo veo ya, que aparece ahí en la televisión, donde el niño mayor dice: a mí cuando me dan la comida las ONGs, que no me acuerdo ahora qué ONGs son, yo le doy la comida a mi hermano pequeñito. Mira, hijo mío, si la ONG te da a ti la comida, que eres mayor, evidentemente también se la dará primero a tu hermano menor. No te la dan a ti para que tú la repartas. O sea, son... Luego te reclaman a través de una llamada telefónica X dinero, que ya no tienes ni que ir al banco. Haces un mensaje y automáticamente ingresa, no sé si es €1, €1,50, no sé lo que es, a través de ese mensaje telefónico. Pero la imagen que te están vendiendo está manipulada. No es correcta, no es exacta. Pues lo mismo pasa pues con muchas de las imágenes, de las informaciones y de las noticias que nos lanzan a través de esa televisión. Nos manipulan mentalmente hablando y psicológicamente hablando. No sé si he expuesto bien lo que quería decir, Alba. Yo creo que estupendamente, porque, bueno, de hecho, es que has mencionado tantas cosas y no quiero tampoco irme de tiempo. Con el caso de, por ejemplo, de las redes sociales, que habías comentado que aparecen comentarios puestos de la nada sin el consentimiento del verdadero autor del perfil, muchas veces eso es gracias a la actividad de bots, al igual que también hay periódicos creados a posta, única y exclusivamente, para poder dar más visibilidad a una noticia que puede ser falsa, o más que noticia es propaganda periodística, y se valen de cuentas de terceros pues para acumular likes a una publicación, es decir, que tu publicación pues haya dado likes sin tu consentimiento a, yo qué sé, fotos, o el caso de algo que esté ahora mismo en tendencia o lo que sea. Se valen de todo eso. ¿Por qué? Porque en el fondo el producto somos nosotros, y de hecho somos tan tontos que lo damos gratis y pagamos por ello en otras circunstancias, en otras ocasiones. Pero fíjate, Alba, para ponernos un poquitín en el contexto a través de estas noticias de las redes sociales, con lo que tú has mencionado durante ese monográfico que has hecho. Lo siento. No, sin ironía, no, muy bien expuesto y muy agradecido por ello además. Si son capaces de manipular tu perfil para publicar una determinada noticia, para condicionar a los demás a que compartan esa noticia y entren a ver el producto que se venda o la persona que anuncien o lo que sea, ¿qué no serán capaces de hacer para meterte en la cárcel, para arruinar tu vida y para arruinar a tu familia? ¿Qué no serán capaces de hacer? Si son capaces de hacer eso y todos nos lo tragamos, todo eso, porque lo suyo es haber cogido el perfil y haberlo cerrado ya, porque no se puede denunciar, manipulan tu perfil, manipulan tu imagen, ponen comentarios con tu nombre y apellidos, ponen comentarios sobre esa noticia o ese producto que quieren vender, y tú no puedes hacer absolutamente nada. ¿Qué no podrán hacer con tu vida si quieren? Esto es lo que a mí me preocupa y mucho, porque si te quieren arruinar la vida, hacen así en un instante, manipulan todo lo tuyo, se meten en tus ordenadores, en tus redes sociales y te arruinan la existencia. Y si te quieren meter a la cárcel, te la meten, porque te meten en la cárcel. ¿Por qué? Porque es tan fácil para ellos como el manipular tu perfil y meter una noticia falsa dentro de tu perfil. Fíjate si es fácil arruinarte la vida. Por lo tanto, las cosas hay que cuestionarlas, hay que pensarlas varias veces, y como tú bien dices, antes de hablar hay que pensar lo que se va a decir bien, y bien pensado y bien dicho, Alba. Pues sí, aunque también es cierto que, bueno, los periodistas, lo digo muchas veces, también son personas, también se equivocan, también todos podemos cometer errores. Lo importante creo que es el poder redimirlos y tener la voluntad para ello. Hay muchos periodistas que se han visto obligados a dejar su profesión porque no estaban de acuerdo con el paradigma que empezaba a evolucionar, que empezaba a formarse, con lo que se les estaba exigiendo,
hablando en plata, no han querido mentir a su público y se han encontrado pues con el paro, pero ellos con orgullo. Hay otros que no han podido tomar esa decisión por mil historias, porque están atados y muy atados, o por comodidad, o no sé, mil historias, ya te digo, es que no es cuestión de... Pero es que yo no me refiero a todos en general, evidentemente. Hay gente con una calidad humana tremenda que no se vende por 4 perras como se venden los perrodistas a los que yo me refiero. Igual que médicos que tampoco se han vendido y sanitarios que tampoco se han vendido, y no te sale por la tele la cantidad de sanitarios y médicos que se han ido porque no han querido seguir haciendo lo que estaban haciendo. Sí, sin embargo hay otros que van tragando. Bueno, pues ya estamos en las mismas, ¿vale? Entonces yo no generalizo, yo hablo de aquellos que ellos saben perfectamente quiénes son, saben perfectamente lo que nos han metido y saben perfectamente lo que nos están mintiendo. Y aún así siguen con la suya. Dime. Ahí es donde entraría, por ejemplo, la actitud de la gente, de la masa, la actitud popular. El caso que has comentado, muy bien dicho, de Facebook, es para coger y cerrar el perfil, por supuesto, para coger y cerrar la cuenta, y aquí, porque yo veo una anomalía así, bueno, yo de hecho no tengo Facebook, no tengo Instagram, nada, lo justo, Twitter, y por tener una vía más de comunicación, incluso para los propios espectadores, pero si yo veo que mi cuenta de Twitter empieza a hacer eso, automáticamente la cierro. Me cueste lo que me cueste. ¿Qué me cuesta? Por ejemplo, perder audiencia, perder visibilidad, es que es lo que dices tú, te pueden arruinar la vida. Y nosotros estamos ahora mismo muy volcados en lo que es el gigante digital. Limitamos las cosas a, por ejemplo, Google y YouTube, cuando hay usuarios que han hecho redes alternativas, que están con VPNs aparte, que están con sitios independientes, espacios digitales me refiero, que están intentando trabajar en ir más allá, en investigar si Internet es tan infinito como se presume o no, y en facilitar información a otra clase de usuarios, a esos usuarios que no se creen las mentiras ni de la televisión ni de las capas superficiales que se ven en Internet, por lo que he estado comentado antes de los bots, los periódicos prefabricados. Es como los trending topics en Twitter. Muchos trending topics son así porque hay algoritmos que están pues calculados y programados para ello. Es que esto lo ha llegado a admitir un montón de periodistas. Tenemos incluso el libro de Udo Scott, Comprando periodistas, que, de acuerdo, no hablaba de Twitter, pero sí, las estrategias de manipulación son las mismas. Al igual que la tecnología ha existido siempre y siempre han sacado lo que más interesaba, siempre a servicio del gobierno pertinente. Que no se puede publicar algo que vaya en contra, si se puede publicar algo, cuidado con lo que haces. Y también encontramos esta actitud de la gente un tanto enrevesada, que se queda con lo más complejo, lo más extraño, pues como lo de Sandy Hook. No, es que estas 3 personas son la misma. Se demostró que no. Al menos se demostró, se dio y sí, ya en juicio, y es que era innegable. No, es que resulta que en Sandy Hook ha entrado ahí el tema de, bueno, sucesos holográficos en una neuropatía del tiempo del sueño, y ¿puede ser verdad? Pues puede ser verdad. Es que el mundo... Pero fíjate, Alba, imagínate pero no se demostró. Pero imagínate tú que a través de las redes sociales quieren vilipendiar tu imagen y te pueden publicar en tu nombre lo que les salga de las narices, para que la gente que está dentro de ese perfil vea que tú eres una malísima persona. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pueden publicar las fotos que les da la gana, poner la fecha que les da la gana, para que la gente que lo esté viendo se piense que es que llevas determinados meses haciendo determinadas cosas un poco sospechosas. Fíjate si pueden llegar a manipularte. Incluso pueden llegar a crear un perfil falso con tu nombre y con tus datos, porque lo tienen todo, sin que tú te enteres de que lo están haciendo, porque son capaces, si no te lo dice nadie, son capaces de poder crear un perfil falso con tu nombre y todos tus datos, sin que tú te llegues a enterar a través de ese mismo medio. Si no te lo dice alguien por fuera aparte, oye, que mira lo que está pasando en tu perfil, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? No podemos hacer absolutamente nada. Y aquellas personas que tienen una determinada influencia a nivel social sobre determinadas cuestiones que van un poquitín de esa línea oficial que estamos hablando, evidentemente son manipuladas y son condicionadas y son amenazadas, porque de un día para otro
no se puede cambiar de opinión tan radicalmente. Y hay muchas personas que antes decían una cosa y al día siguiente decían la opuesta, pero no porque se les haya ido la cabeza, ni porque piensen distinto, es porque les han condicionado o les ha pasado algo que les ha hecho girar el discurso que venían manteniendo hasta el momento. Y eso es manipulación. Y todo el mundo deberíamos de ver, por ejemplo, cuando salía Miguel Bosé, el hombre que tiene una imagen ahora mismo un poquitín paupérrima, en la televisión, deberíamos de ver y cuestionarnos por qué nos sacaban a esos científicos, a esos biólogos y a esos virólogos que estaban diciendo una cosa distinta de la versión oficial. No, ¿cómo tiras por tierra todos aquellos que están cuestionando la versión oficial, sacando la imagen paupérrima de un personaje venido a menos, con todos mis respetos para Miguel Bosé, que le tengo un especial cariño, venido a menos, que da condicionamiento mental al que lo está viendo, de que todos aquellos que piensan de una forma distinta o que cuestionan la versión oficial, están tocados de la cabeza. Y es así, me parece a mí, Alba. Sí, a esto le sumas que cada vez va a hacer menos falta tener gente, porque con lo que has comentado de lo de hacer vídeos, fotos en nombre de terceros, está el fenómeno deepfake. Claro. Deep, con dos es, deepfake, si alguien lo quiere buscar, que consiste pues en, sí, siempre cogen gente famosa, ¿no? Que ahí es donde está el malsano morbo. Cogen rostros de gente famosa y lo ponen en vídeos con el cuerpo de otras personas, y así se han dado casos de, por ejemplo, actrices muy famosas de Hollywood que han denunciado que su rostro es parte de un montaje pornográfico, por ejemplo. Y hay una especie de sesgo en la ley en según qué casos, porque dicen que no es un delito porque eso es una obra propia de la libertad de expresión. No, perdona, me están difamando. Es libertad de expresión, no hace daño a nadie, ¿sabes? Se escudan en eso. ¿Qué pasa? Que si pueden llegar hasta ese punto, lógicamente, como se ha podido demostrar en muchas ocasiones, en televisión, sacarían también escenas falsas. Escenas en nevera, que se dice, es algo que está en nevera, algo que puede reutilizarse, algo atemporal, algo que puede, ¿no?, se aprovecha y punto, o imágenes de archivo, o representaciones o dramatización de una situación, que a lo mejor está en letra pequeña directamente no se dice porque se presupone, porque ya solamente con el discurso pertinente del periodista en cuestión es suficiente. Al igual que también se están trabajando en inteligencia artificial y hologramas que sustituyen la figura del periodista. Es impresionante el mundo a donde nos están llevando y la manipulación. Y yo no he visto, en mis 54 años de vida que tengo, yo no he visto una censura ni en la dictadura. Bueno, en la dictadura yo era muy jovencito y a lo mejor no conocía ese tipo de censura. Pero yo no he visto tanta censura en mi vida, en mis 54 años, como la que tenemos ahora. Y tanta manipulación informativa como la que tenemos ahora. Antes había unos periodistas más serios, unos periodistas más forjados, unos periodistas de andar por la calle, de ir a buscar la noticia, que eran periodistas distintos a lo que hay ahora. No sé qué objetivo tiene esto final, a no ser que sea ese adoctrinamiento de sumisión tremenda y de vive para trabajar para que los demás, para aquellos que mandan, vivan mejor siempre y en la comodidad de sus aposentos, porque no tiene otro significado. Nos tratan como animales, como granjas de animales, nos meten en granjas, nos hacen vivir dentro de una represalia que nosotros pensamos que es libertad, pero si nos paramos a pensar, hacemos todos los puñeteros días de nuestra vida exactamente lo mismo. Y lo variamos muy pocas veces, pero forma parte del juego de lo que pensamos que es nuestra libertad. Porque nos levantamos para ir a trabajar, comemos, vamos a trabajar, cenamos, tomamos un chisme, un café, una cerveza, un vino, a dormir, porque al día siguiente hay que volver a cumplir. Y eso es lo que es nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Porque incluso los niños tienen este mismo tipo de adoctrinamiento, pero a nivel educacional. Y son esclavos, así dicho, de sus condiciones, de las condiciones de las élites y de los gobiernos. No tienen libertad, ni los niños, ni los padres, ni nadie para poder hacer de su vida lo que él bien quiera, siempre y cuando respetando todo lo demás. No te dejan hacer de tu vida lo que a ti te plazca. Eres esclavo del sistema. Y no conocemos otra libertad,
Por lo tanto, no sabemos que somos esclavos. Y eso es su verdadero poder, que no somos conscientes de que estamos esclavizados, Alba. Así es. Yo no puedo reprocharte nada ni rebatirte nada porque coincido totalmente contigo. Y es una de las cosas que se están persiguiendo también desde el periodismo, la sustitución del periodista como persona. Ya todo va a través, o casi todo va a través de Internet, todo va con las redes sociales, todo va con tecnología, todo va rápido, porque además los usuarios, la gente, espectadores, audiencias, como lo quieras llamar, Juan Carlos, están acostumbrados a que todo lo quieren ya, todo rápido, ni siquiera contrastan la información, se quedan únicamente con el titular. La prensa se vale de esto. El famoso amarillismo, los clickbait, ¿no? Que dan un titular y luego haces clic, lees la noticia y es totalmente lo contrario a lo que dice el titular, está sacado de contexto, pero se valen de esto, de que la gente no tiene tiempo o no quiere tener tiempo para tomarse unos minutos para leer y pensar, encajar la información que está recibiendo. Apelan a las emociones, apelan a emociones negativas como la rabia, el odio, se valen de esta lucha entre ideologías políticas, que si izquierda, que si derecha, que si del centro, se vale de todo esto y al final cada vez nosotros estamos más expuestos a Internet, nos vamos a reducir a ser trozos de carne, aislados de lo demás, porque cada vez el contacto físico, humano, cercano, se está degradando y vamos a ser también un carnaza para la propaganda, porque lo que se nos está vendiendo es propaganda. Vamos al adoctrinamiento. Somos ganado, Alba, somos ganado. Vampiros de la propaganda, de las necesidades, de la publicidad. Somos auténticos ganados y no conocemos otra libertad. Y si un día nos abren una puerta para ver otra realidad social que puede existir u otro tipo de libertad, no vamos a salir porque somos tremendamente cobardes y nos quedamos en la comodidad de nuestra esclavitud, que nos han hecho pensar que somos libres. Alba, lo vamos a dejar aquí, ¿te parece? ¿Quieres añadir algo más? Perfecto. Nada más. Se podría decir tantas cosas, Juan Carlos, pero... Sí, pero nos podríamos tirar 3 horas aquí también, tampoco pasa nada. Aparte que el resto se lo dejamos a la audiencia, que sigan opinando y comentando, así que... No, pero bueno, yo te invito a que vuelvas otra vez a Mundo Insólito Radio a participar y podemos hablar de estos temas, de otros más, sin ningún tipo de problema. Y a mí me encanta que vengas a Mundo Insólito Radio a apostar por esas opiniones tuyas, por esos pensamientos, por esos razonamientos que son fruto del estudio y de la reflexión, que no son fruto de ningún, ¿cómo se diría? Que no son fruto de un repente, ¿no? De ninguna circunstancia repentina que te ha podido surgir. Yo estoy convencido de que tú todo lo que hablas y lo que dices lo has meditado, reflexionado y estudiado. Al menos, si no coincido con la gente, que sepan que siempre intento hablar desde el respeto y por supuesto, con todo el cariño que se pueda tratar un tema. Como debe de ser. Y que la variedad está al gusto. Como debe de ser, siempre bajo el respeto y la argumentación, que es importante. Alba, y siendo consciente de que estamos siempre aprendiendo, aquí me lo aplico yo, Como tiene que ser. Y que tienes que tener la capacidad de que hoy puedes pensar una cosa y a lo mejor mañana por circunstancias, porque has recibido una información que te ha hecho cambiar esa idea, no pasa nada, se puede cambiar de idea y de pensamiento tranquilamente, porque no estamos en posesión de la verdad, nadie, y a lo mejor nuestra forma de ver las cosas puede cambiar dependiendo de la perspectiva, con que tú la mires otra vez, y no es lo mismo hoy que mañana, por eso no pensamos ni somos igual que cuando éramos más jóvenes, evidentemente, porque la experiencia te obliga, entre comillas, a pensar como piensas ahora. Alba, Mundo Viperino, ¿qué es? Mundo Viperino es un medio de comunicación, de periodismo alternativo, donde también se practica la filología, la cultura y en el que la gente puede encontrar toda clase de reportajes, entrevistas, reseñas, artículos, también la publicación de libros que he escrito tanto en solitario como en conjunto, que he coordinado. Así que invito a todo el mundo a entrar a mundoviperino.com o buscarlo en YouTube, en iVoox o a seguirme en Twitter, mundo_viperino. Y lo he dicho siempre, abiertos a saber de nuestra audiencia. Un fortísimo abrazo, Alba. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta enriquecedora velada. Como siempre, un gusto hablar de cualquier cosa en esta increíble emisora. Un abrazo enorme a ti, al equipo y a los espectadores. Gracias. Hasta luego. Mundo.